Hola, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este nuevo conversatorio jurídico municipal desde el fanpage de la Asociación Chilena de Municipalidades, con un tema hoy muy atingente e importante, cuál es el rol de los municipios frente a los riesgos y la emergencia. Mi nombre es Jocelyn Sánchez, soy abogada, directora jurídica de la CHM. Me acompaña, como siempre, el abogado y director de control de nuestra asociación, Juan Esteban Villalonco. ¿Cómo estás, Juan Esteban? Hola, Jo, bien, contento de estar una vez más aquí conectados con nuestros asociados y quienes nos siguen, que tienen la gentileza de participar de estas actividades. Bueno, como tú dices, este es un tema muy atingente, producto de... ¿Dijiste de qué íbamos a hablar o no? Sí, De el riesgos. rol Ya, de los municipios frente a los riesgos y la emergencia. perfecto. Perfecto, a mí me parece que podemos comenzar con la exposición. Es que quería contarles también a quienes nos están viendo que nos va a acompañar en unos minutos más el alcalde Germán Codina, que ya está terminando sus actividades y se pudo hacer un tiempo para conversar con nosotros. Ustedes saben que los alcaldes por estos días están 100% en terreno, así que agradecemos su gentileza. Así es, podemos partir ya con la Sí, presentación. sí. Vamos a analizar cuáles son las principales atribuciones y obligaciones de los municipios en esta materia. Ha sido un tema bastante controvertido y hay harta jurisprudencia administrativa. Y también, bueno, sabemos que Chile es un país que siempre está permanentemente expuesto por un tema de geografía, de morfología, a los riesgos, a las catástrofes. En Chile sabemos que puede pasar de todo, terremotos, tsunami, hemos tenido que lamentar incendios forestales grandísimos y ahora, por cierto, una pandemia de proporciones gigantes. Entonces, bueno, lo primero que hacemos en esta materia, Juan Esteban, para contestar esta pregunta, si estas atribuciones son o no suficientes, es analizar el marco jurídico de la emergencia. Y este término, que es bastante fome, bastante leguleyo, siempre los abogados hablamos del marco jurídico, es bueno también recordar para quienes nos estén viendo, que no sean abogados, que no tengan esa desgracia, de recordar que el marco jurídico es un conjunto de normas, reglas, reglamentos, normas jurídicas en general que regulan una determinada situación, en este caso la emergencia. Y partamos por la Constitución Política de la República, la Carta Magna, la Carta Fundamental, muy en boga además por estos días. Estos días. Sí, tenemos el artículo primero, inciso quinto, que dice que, en la otra lámina, por favor, ahí ya la tengo, es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a las familias. Y me voy a quedar ahí porque el artículo es un poco más largo, en el sentido de que, bueno, tenemos un Estado, ¿no es cierto?, que despliega esta actividad de protección a través, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, la policía, pero también la seguridad nacional y la prevención de riesgos. Y lo hace a través de todos sus órganos de la administración del Estado. Los órganos de la administración del Estado, Juan Esteban, están también descritos, cuáles son en la ley de bases. Nosotros sabemos los Ley de base. municipios, por más que ser cositas chiquititas, autónomas, descentralizadas, que forman parte igual de esa orgánica. Y es precisamente a ellos quienes les toca ejecutar en terreno estas políticas. De ahí la importancia, y lo hemos visto durante toda esta pandemia con mucha claridad, que a los alcaldes y a los consejos municipales pareciera que les faltan más atribuciones. Ahí sale recién el artículo primero. Pero prosigo con la siguiente lámina para analizar la ley orgánica del gobierno regional. Bien, ahí ya bajamos ya un poco el escalón. Esta ley, como bien saben, fue reformulada hace muy poco. Estamos a puertas de tener las primeras elecciones de gobernadores regionales el 11 de abril próximo, junto con las El 11 de abril. sí, y probablemente de los constituyentes. Y en esta ley, Juan Esteban, fíjate que se crean o se reemplazan dos figuras, el delegado presidencial y el gobernador. ¿Quién es el gobernador?
el gobernador es el representante de la comunidad, ¿m?, en el gobierno regional, porque es elegido democráticamente. Y el delegado presidencial, como su nombre lo indica, es un funcionario del Estado nombrado por el presidente de la República, que hace las veces de representar dentro de la región al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿por qué se incurrió en un error que ya existía en la ley? Al darle las funciones a cada uno, ocurre una duplicidad de funciones entre el delegado y el gobernador, fíjate. Y es muy patente. Mira, en el caso del delegado presidencial, si me acompañas con la próxima página, Carlos, por favor, señala que tiene la función de, fíjense, adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe. Y en el caso del gobernador dice, adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe en conformidad con la ley, le agrega otras cosas, pero básicamente aquí, ¿cómo tenemos el problema? Va a ocurrir, porque va a ocurrir, estamos en Chile, probablemente otra emergencia, de la que sea, ¿no? Cualquiera de las que ya hemos vivido, un terremoto, un temblor, o quizás una cosa más regional misma. Y el alcalde lo primero que va a hacer es preguntarse frente a qué autoridad dirigirse para coordinar la emergencia. Es ahí donde nace el problema. Y eso lo vamos a ver con el transcurso del tiempo cuando ya empiecen a operar bien estos gobiernos regionales. Pero de estar operando la ley, claro, muchos alcaldes se lo están preguntando también. A nivel municipal, recuerden que estamos repasando el marco jurídico. La Ley Orgánica de Municipalidades, por cierto, también tiene una pequeña norma en el artículo 4 sobre esta materia en emergencia. Para quienes han estudiado Derecho Municipal, Juan Esteban, saben que el artículo 3 y 4 regulan lo que son las facultades esenciales, que están en el 3, que son aquellas que la municipalidad sí o sí tiene que hacer por sí misma, y las del artículo 4, que son aquellas que puede hacer la municipalidad, pero también las puede hacer en coordinación con otros órganos del Estado. Y emergencia es una de esas. Ya dice que podrán desarrollar directamente con otros órganos de la administración del Estado, ONEMI, por ejemplo, funciones relacionadas, entre otras cosas, con la prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o catástrofe, que es lo que estamos viendo que están haciendo nuestros municipios desde que se originó la emergencia y que vemos cada vez que Chile se enfrenta a una catástrofe o a una situación de una gran connotación. Aquí yo quiero hacer un punto, porque a propósito de la pandemia, vamos a sacar muchas lecciones normativas también. Y es el caso, Juan Esteban, que tenemos un proyecto de ley, boletín 7550-06, si no me falla mi memoria de abogada, que no tengo memoria matemática de números. Sí, está bien. Es un proyecto de ley que lleva mucho tiempo en el Congreso Nacional, que se llama Nueva ONEMI, tiene un nombre más largo, pero en Chile siempre acortamos los nombres a las leyes, ¿te fijas? Ley de planta, ley cholito, siempre le buscamos un seudónimo a la ley. Bueno, la ley Nueva ONEMI tiene ciertas normas que introduciría a la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en este punto que yo acabo de comentar, si me siguen en la presentación también, por favor, Carlos, creo que la tengo por ahí, amplía esa función y le encarga la gestión del riesgo, fíjate, gestión del riesgo de desastres en el territorio comunal. Otra más, Carlos. Y la que comprenderá acciones relativas a las fases de mitigación y preparación a estos eventos. Así como acciones vinculadas a las fases de respuesta y recuperación, o sea, le encarga el antes, el durante y el después a la municipalidad y gestionar ese riesgo. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un nuevo, esto me da un poco de risa, porque se ha ido como replicando a medida que ha ido pasando el tiempo, esto de generar un instrumento de gestión municipal por cada ley,
al artículo 6. O sea, teníamos Pladeco, presupuesto y plan... Siempre se me olvida el tercero. Bueno, teníamos 3 y se han ido incorporando otros planes durante este tiempo, como el plan comunal de seguridad, la política de recursos humanos, incluso hay otros que, no siendo obligatorios, dada la situación, los municipios tienen que desarrollarlos, como los de cultura. Bien, entonces va a tener que desarrollar este instrumento de gestión municipal, que para que se entienda, va a tener la misma categoría de estos otros que ya nombré. Va a tener que ser presentado por el alcalde en una fecha determinada, aprobada por el Consejo Municipal, ¿no es cierto? Y además, para ejecutar ese plan, se crea una unidad o una dirección, y digo unidad o dirección porque el proyecto lo trata indistintamente. Hay partes que dice dirección, hay otras partes donde lo trata de unidad. Que es también, bueno, ahí entramos en otro tema bastante complejo, que es siempre este problema de que se les da a los municipios nuevas tareas, nuevas obligaciones, que tienen un costo, porque hacer un plan de gestión tiene un costo. A ello hay que sumar que hay que hacer un mapa de riesgo. El mapa de riesgo es tremendamente importante para llevar a cabo la gestión del riesgo de desastre. Imagínate que los desastres que podría vivir, no sé, Iquique no son los mismos de la comuna de Navidad. Por lo tanto, cada uno va a tener que desarrollar uno en forma muy, muy apegada a la realidad, muy estudiado. Y eso va a tener un costo. Y pasa lo mismo de lo que ocurrió también con los llamados planes de seguridad comunal, que también se encargaron, también se creó un consejo, y también, por cierto, se creó una dirección en la que todos los abogados nos preguntaban, bueno, pero ¿qué naturaleza tiene también este director? Porque pareciera que fuera un director honorario, o sea, ¿y qué pasa con la responsabilidad? Bueno, tampoco este proyecto de ley lo deja claro. Y finalmente, dentro de las particularidades de este proyecto, está algo que seguramente vas a hablar tú más adelante, que la ley 16.282 creó por primera vez los llamados comités comunales de emergencia. Esta ley viene a tomar esa figura, ¿ya? Le da un poquito más de atribuciones, pero hay otras fases que son el comité provincial, que se había sacado hace poco tiempo del proyecto, ahora se reincorporó, y también el comité regional, y en esas 2 instancias más arriba no están considerados los alcaldes. Imagínate, o sea, bastante extraña la situación si la emergencia es ahí en la comuna, no se explica la situación por qué no pusieron un alcalde o la representación de 2 o más concejales, o hacer una fórmula, quizás también un representante de la asociación regional. La verdad es que ahí las comunas van a quedar sin representación. Y en este punto también lo que quiero acotar finalmente en esta parte, Juan Esteban, es que la gente siempre nos pregunta, bueno, pero ustedes, ¿qué hacen? Ustedes como Asociación Chilena de Municipalidades, bueno, nosotros tenemos una unidad de seguimiento legislativo, participamos en este proyecto de ley, y posteriormente también le mandamos un oficio al ex ministro Gonzalo Blumel, haciendo todas estas observaciones que yo he hecho en forma resumida. Esto está a disposición de ustedes en la página web por si quieren revisarlo e incluso hacernos más observaciones. Eso es por esta parte, Juan Esteban. ¿Prosigue usted ahí? Gracias, Jocelyn. Yo me había desaparecido un poco porque tuve un pequeño inconveniente de conexión, pero ya estamos de nuevo bien. Recordemos que estamos viendo el marco normativo, es decir, qué normas rigen estas facultades de las municipalidades en materias de emergencia. Tenemos que hablar entonces de la ONEMI. El decreto ley 369 del año 1974 creó la Oficina Nacional de Emergencia, ¿ya? Dependiente del Ministerio del Interior. A este organismo se le asignó, de acuerdo a su artículo primero,
la función de planificar, coordinar y ejecutar las actividades destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes. ¿Ya? La normativa, como lo dijo antes Jocelyn, se va haciendo cargo de las realidades de cada país. Nosotros somos un país que estamos constantemente o regularmente sometidos a catástrofes, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. El artículo 11 de este decreto ley dispuso que se constituirán comités regionales y locales de emergencia, en conformidad al artículo 18 de la Ley de Régimen Interior del Estado, con participación de las Fuerzas Armadas y o Carabineros de Chile. En 1975 se aprobó el denominado Plan Nacional de Emergencia, que fue derogado posteriormente el 2002 a través del Decreto Supremo número 156, que vino a reemplazarlo por el Plan Nacional de Protección Civil y Emergencia. O sea, se le suma este concepto de la protección a la sociedad civil. Este último constituye el marco normativo general en esta materia, es decir, vino a sintetizar todas las anteriores disposiciones y su objetivo general, como señala su artículo 4, es disponer de una planificación multisectorial en materia de protección civil de carácter indicativo destinada al desarrollo de acciones permanentes para la prevención y atención de emergencias o desastres en el país a partir de una visión integral de manejo de riesgos. Por supuesto, esto tiene algo de aspiración, ¿cierto? De objetivo país, para que no pensemos que estos son objetivos plenamente alcanzados, cuestión que evidentemente sabemos que no es así. En este plan se consideró importante la promoción de una gestión participativa que parte en el nivel local y bajo la conducción del municipio como instancia administrativa más cercana a las personas, a los ciudadanos. Porque en efecto, todas las emergencias se originan en el nivel comunal. Por lo tanto, es en las municipalidades donde se debe producir la captura y registro inicial de la información que luego será utilizada para la generación de políticas públicas. Jocelyn, ¿tú me quieres decir algo? No, estoy escuchando. Perdón, ya, me dio la impresión. Ya, por esta razón, a los municipios se les asignó la labor de aplicar el sistema de evaluación de daños y necesidades en situaciones de emergencia y desastres de ONEMI, ello a través de la Dirección Comunal de Protección Civil. Más tarde, el año 2015, el decreto ley 697 del Ministerio del Interior modificó algunos artículos de este decreto 156, en particular aquellos que se refieren a los instrumentos de evaluación y de recolección de información. Finalmente, hay que señalar que durante el año 2012 la ONEMI había constituido una plataforma nacional para la reducción de riesgos de desastres, instancia desde donde surgió en 2015 esta política nacional para la gestión del riesgo de desastres, acompañada de un plan estratégico nacional para la gestión de riesgos de desastres de 2015 a 2018. Todo esto para hacer efectivo el cumplimiento de obligaciones internacionales que ha asumido nuestro país, ¿ya? En el marco de acción de Yogo, que probablemente no les suene mucho, pero es un instrumento que firmó nuestro país el año 2005 y en el que se comprometía a reducir de manera considerable las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales. Bueno, tras esta revisión general del marco normativo, que como dijo Jocelyn al comienzo, siempre es un poco árida revisar el marco normativo, pero es esencial, puesto que sabemos y podemos repetirlo una vez más que en Chile todos los órganos públicos deben actuar siempre dentro de esta regulación que le ha impuesto tanto la Constitución como las leyes. Entonces, luego de esta revisión general podemos afirmar que los municipios sí tienen un rol importante en situaciones de riesgos y emergencias, rol que podríamos resumir básicamente en las siguientes 3 obligaciones. Esto puede quedar más para, primero, realizar un levantamiento y sistematización de información sobre el estado de la comuna antes, durante y después de cualquier situación que amenace su territorio y la seguridad de sus habitantes. Primero es eso, este levantamiento y sistematización de información. Segundo, promover la participación comunitaria para generar iniciativas que contribuyen a minimizar los riesgos y a preparar a los habitantes para actuar adecuadamente frente a una situación que ponga en riesgo su seguridad. Promover la participación comunitaria. En algunas ciudades de Chile es frecuente ver, por ejemplo, señalizaciones cuando hay riesgo de tsunami, se realizan determinadas actividades como simulacros de estos desastres
para que la población esté preparada, ¿cierto?, para saber reaccionar frente a ellos. Finalmente, la tercera función, digamos, es desplegar los esfuerzos que fueren necesarios para salvaguardar a sus habitantes en situaciones de riesgos y emergencias que tengan lugar en sus respectivos territorios. Como vamos a ver más adelante y vamos a tener oportunidad de conversar también con nuestro invitado, esta obligación de los municipios de desplegar todos los esfuerzos necesarios para proteger a la población, muchas veces en situaciones cuando se está viviendo la emergencia, pueden llegar a generar algún conflicto con las competencias que tienen las municipalidades. Es decir, es muy necesario aquí manejar bien este equilibrio entre la necesidad de proteger a la población y, por otro lado, la necesidad de respetar toda la normativa y las atribuciones que corresponden a cada uno de los órganos. Y eso no siempre se ha logrado hacer de la mejor manera. Eso es lo que podríamos decir, Jocelyn, en cuanto a un resumen de cuáles son las atribuciones municipales. Así es. Bueno, y finalmente en esta parte, antes de irnos ya con nuestro invitado, que me avisan que ya nos está esperando, ya lo hemos dicho en otros live, durante este tiempo ha existido profusa jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Me encanta esa palabra, profusa. Pero profusa jurisprudencia, fíjate, que ya ha ido sentando ciertos criterios y que ya van siendo reiterativos en distinto orden de materias. Entonces, ya nosotros para fines didácticos ya hicimos varios bloques de criterios. Cuando comenzamos con la pandemia, Juan Esteban, partimos por el dictamen 3610, si no me equivoco. La Contraloría faculta a los jefes de servicio, en el caso nuestro de los alcaldes, a tomar medidas de tipo extraordinario para proteger la vida y la salud de los funcionarios municipales, siempre propendiendo al buen servicio, que se mantuvieran los servicios que la municipalidad presta. Esto ha permitido, a su vez, cambiar varias cosas, por ejemplo, las modalidades de las sesiones telemáticas de los consejos municipales, que ahí nos anotamos nosotros un porotito por preguntar, los consejos comunales de seguridad, la revisión de contratos, pago de proveedores, y todo fundamentado en el caso fortuito. El caso fortuito es una figura jurídica que está descrita en el Código Civil, que dice que se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como una pandemia, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad, por ejemplo, un decreto de excepción constitucional, ejercidos por un funcionario, etc. Entonces aquí tenemos una figura que nace en el derecho privado, que es lo contrario al municipal, y camina hacia el derecho público, administrativo y municipal. Y la Contraloría lo toma para justificar todas estas situaciones excepcionales. Eso es una primera cosa. Lo segundo es que, a propósito de que muchos alcaldes, lo vimos por la televisión, tomamos conocimiento, que muchos alcaldes hicieron cierre de comunas, cierre de locales comerciales, controles sanitarios, vimos hartas medidas, y la Contraloría utiliza la frase entre otras originalidades. La Contraloría fijó ciertos criterios que ha ido repitiendo, como digo. Lo primero que nos dice es que el artículo 6 y 7, conocido como el principio de juridicidad constitucional, señala que los órganos del Estado deben actuar dentro de su competencia en la forma que prescriba la ley, sin que pueda atribuirse, y aquí es lo importante, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les haya conferido. ¿Qué está diciendo aquí la Contraloría? Usted, alcalde, tiene sus atribuciones, sus obligaciones, pero son esas, y quien tiene que cerrar la comuna o decretar esos cierres es otra autoridad. Y ni a pretexto de que haya pandemia, eso queda justificado. Eso es en un lenguaje más coloquial. Luego el artículo 41 señala que es el presidente de la República, ¿no es cierto?, quien está facultado a emitir este decreto de excepción constitucional, nombrar los jefes castrenses que quedan a cargo de las zonas, que también tienen una ley aparte de qué pueden hacer o no. Y también, en tercer lugar,
que por la declaración de estado de catástrofe también es el presidente de la República la única autoridad que puede restringir las libertades de locomoción y de reunión, que es lo que vivimos con las cuarentenas. En ningún caso los alcaldes, ni tampoco otras autoridades. Y finalmente, vuelve a recordar que solamente a través del artículo 4 las municipalidades tienen esta función de coordinar la emergencia, pero en ningún caso pueden afectar derechos que garantice la Constitución. Y esto lo hemos visto replicado en más de un dictamen. De hecho, tú me ibas a hablar algo, hay un dictamen ahora de Codegua, que es reciente, en el que se vuelve a repetir lo mismo, y a propósito, digamos, parece de la comisión de servicios que estaban haciendo algunos funcionarios, estaban haciendo control sanitario, la Contraloría vuelve a decir lo mismo porque esas atribuciones solamente le corresponden a la autoridad sanitaria. Sí, mira, el dictamen de Codegua tiene la gracia, digamos, la particularidad de establecer este sin perjuicio de la colaboración que corresponda prestar a los municipios en el respectivo ámbito local y de la coordinación que debe existir entre los distintos órganos de la administración del Estado. En el fondo, se dice que no son atribuciones exclusivas de los alcaldes, pero se recuerda también que hay un principio en derecho administrativo que es esta colaboración entre los distintos órganos del Estado y que los municipios sí deben recibir algún tipo de colaboración de parte de los demás órganos. Ahora, esto, por supuesto, da para el debate, pero hay que ver hasta qué punto está debidamente regulado como para que los municipios puedan exigir algún tipo de colaboración. Yo, en aras del tiempo y considerando que ya tenemos a los invitados conectados, solo quiero recordar algunas conclusiones que señalamos para poder enmarcar la conversación y las consultas. Dijimos que los municipios son actores en definitiva fundamentales en la gestión de riesgos y emergencias, y aunque no lo dijera la ley, en definitiva todas las emergencias se generan en los territorios, en las comunas. Por lo tanto, ese es un principio que no es posible soslayar, digamos. En segundo lugar, el rol de los municipios podría resumirse diciendo que deben realizar un levantamiento y sistematización de información, lo habíamos dicho, ¿cierto?, durante y después de las emergencias. Deben promover la participación comunitaria para generar iniciativas que contribuyan a minimizar los riesgos, y todo esto a través del accionar de la Unidad u Oficina Municipal de Protección Civil y de la Dirección Comunal de Protección Civil, en coordinación con la Dirección Provincial de Protección Civil, Regional de Protección Civil y la ONEMI finalmente. Ese es como digamos, todos los escalones de organismos que participan en esta materia. Dicho eso, bueno, quiero dar la bienvenida, no lo veo en pantalla, pero entiendo que ya está con nosotros el alcalde de Puente Alto, don Germán Codina. ¿Estará por ahí, alcalde? Déjenme revisarlo antes de publicarlo. Está como yo. Hola, alcalde. Sí, mucho gusto aquí tratando de resolver. Tenerlo con nosotros. No, por favor. Gracias a ustedes por la invitación, chiquillos. Le decía al equipo que, a pesar de que andamos locos con una cosa y otra, nos hiciéramos el tiempo de poder compartir, conversar un poco, y además, bueno, en un medio como este, abierto, felicitarlos por el tremendo trabajo que hacen ustedes en la Asociación Chilena de Municipalidades. Son, en el fondo, el equipo permanente que está ahí, más allá de la gestión puntual de algún presidente o algún directorio, los que llevan años y años, y son los que también construyen toda la historia que tiene la asociación de soporte, para que al final la autoridad que le toque lucirse en algún minuto se luzca. O sea, si no es por ustedes, es imposible hacer la vega. Así que le decía al equipo, a pesar que estoy loco con millones de temas, igual me quiero dar un minuto para acompañar a Jocelyn, a Esteban, en esto que es una muy bonita iniciativa que han creado para estar en contacto con la gente y darle la opinión desde los municipios de distintos temas importantes. Así que soy todo oídos. Muchas gracias, alcalde, por su tiempo. Gracias. Con Esteban. No, podríamos comenzar con las preguntas, yo sé. Sí. Eres tú, ¿no? No. Muy bien. Sí. Alcalde, usted ha sido muy enfático, no solamente durante esta pandemia, sino que
durante todo el tiempo de sus mandatos, en señalar que las facultades y las atribuciones que tienen los municipios en Chile son bastante restringidas. ¿Qué nos podría contar de eso? Nosotros acabamos de hacer un breve repaso ahí de las normas que tienen los municipios en materia de emergencia y de riesgos, contar que tenemos un proyecto de ley hace muchos años que regula la nueva ONEMI, que también le da obligaciones a los municipalidades sin el suficiente recurso, pero sigue habiendo un vacío. ¿Qué advierte? ¿Qué le deja la pandemia a propósito también de esto? Jocelyn, perdón, antes que intervenga el alcalde, quería decir que si es posible, alcalde, recordar también algunas, no sé si llamarle trabas, pero tuvimos algunas dificultades al momento de hacer en su momento esta consulta ciudadana no vinculante, que si bien había consenso en cuanto a las bondades del proyecto, encontramos que habían trabas normativas. Tal vez sería bueno también recordar un poco lo que ocurrió ahí, si es posible. Sí, claro. Bueno, voy a tratar más o menos de... A ver, primero, en cuanto al serio problema que tenemos en nuestro país con el centralismo, es gigante. O sea, si vamos a hablar de en qué estamos al debe en cuanto a las atribuciones hacia los municipios, en todos los ámbitos estamos al debe. Tal vez la gente no sabe que, por ejemplo, tenemos dificultad hasta para contratar guardias para instalar en espacios públicos, que incluso habemos alcaldes que en algún minuto la misma producto de investigaciones de la Contraloría se nos instruyó retirar esos guardias de las plazas porque no los podíamos tener contratados a honorario y prestar ese servicio, etcétera, 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 porque no está dentro del marco, ¿no es cierto? Entonces, creo que así como eso, por ejemplo, en distintas materias, el tema que está planteando Esteban de la consulta ciudadana, nosotros desde la asociación no podíamos hacer un llamado simultáneo en todo el territorio nacional, sino que cada comuna tenía que hacer su propio llamado y además tenía que ser una consulta que es no vinculante y además incluso estábamos al límite del ámbito de asuntos que tú puedes consultar, ¿ya?, a la ciudadanía, porque en definitiva también hay que cumplir cierto marco de temas. Entonces, son muchos los asuntos que creo que hay que abordar y que hay que ir mejorando en este proceso descentralizador, que ojalá en el proceso constituyente que se está comenzando se pueda abordar profundamente en el sentido de acercar el poder y la toma de decisiones a las personas y que de alguna manera las autoridades que detentan ese poder sean fácilmente auditables y sean fácilmente accesibles, valga la redundancia, desde el ciudadano para que podamos avanzar en un país, yo digo, más equitativo, en un país donde finalmente no sea la democracia solo cada 4 años elegir alguna autoridad. La democracia, el ideal es que si radicas el poder en los municipios más cerca de la gente también va a tener la posibilidad de estar más próxima a ese poder como para poder influir sobre él. Y eso es algo que hoy día, con el centralismo, y cuando tú tienes un Estado que el 90% de los recursos los administra a nivel central y el 10% solo a nivel local, estás muy lejos de la toma de decisiones, porque está claro que tener influencia sobre el presupuesto y tener influencia sobre la inversión es algo que te entrega poder también como ciudadano. Y en la medida que el 90% se resuelve a nivel central, claramente es algo que no está cerca de la gente. Así que también creo que todo este sistema de consultas ciudadanas que nosotros exploramos en la consulta del año pasado podría perfectamente irse mejorando para que sea mucho más fácil poder levantar consultas a los vecinos y que de alguna manera también uno tuviera de primera fuente opiniones y tuviera también pautas para poder desarrollar su gestión. Nadie puede creer que en el mundo tan dinámico que tenemos hoy día tú puedas comenzar tu gestión pensando A y la termines pensando A. Es imposible. Se suscitan acontecimientos, por ejemplo, sin ir más lejos, este último año, no solo el estallido, sino que también la pandemia. ¿Quién lo iba a imaginar hace 3 años atrás? Todos comenzamos nuestra gestión
con un proyecto a desarrollar en 4 años, que evidentemente el último año, año y medio, ha sido modificado y vaya que ha sido modificado para Chile también, con todos los espacios que se han ido abriendo. Alcalde, pero usted, durante esta pandemia, bueno, ya en general, ¿usted considera que frente a un eventual cambio normativo, constitucional o más puntual con la Ley Orgánica de Municipalidades, se le podría dar a los alcaldes, como existe en otros países, una cláusula general en que el alcalde puede hacer todo aquello que sea en beneficio de la comunidad, o debería haber un catálogo más amplio? Porque hoy existe, pero un catálogo más amplio, sobre todo pensando en la emergencia. Lo que pasa, Jocelyn, que a mí me genera un poco de contradicciones, por ejemplo, que la ley diga el desarrollo armónico ya de la comuna y cultural, social, ¿no es cierto? Incluso, por ejemplo, nombran en alguna parte temas de seguridad, pero resulta que a la hora de los que hubo no tienes ninguna atribución en seguridad y los funcionarios municipales ni siquiera le pueden pedir el carnet de identidad a alguien en la calle o llevar un gas pimienta en caso que hoy día esos delincuentes que andan armados, porque hoy día es muy raro que un delincuente no ande con un arma de fuego, nuestro funcionario no pueda ni siquiera repeler el ataque. No se trata de que ellos vayan a agredir a alguien, se trata de que puedan defender su integridad para poder hacer cumplir la ley, por ejemplo, en espacios públicos. Porque ¿quién administra los bienes nacionales de uso público? Entonces tienes la atribución, ¿ya? Tienes la responsabilidad, pero no tienes cómo hacer cumplir la ley en el territorio. Entonces, creo que son muchas las cosas, y a mí me gusta mucho la idea de la confianza. Creo que de alguna forma todo lo que viene de la lógica más anglosajona, ¿ya? Y no tan latina, francesa, de que solo puedes hacer lo que está expresamente señalado, ¿ya? Creo que puede de alguna manera también brindarle más flexibilidad y menos burocracia a la gestión desde los gobiernos locales y también en el nivel central, y que en el fondo no tengas que estar atravesando tantos controles para poder hacer algo que muchas veces es de perogrullo que hay que hacer, pero sí que si alguien actúa incorrectamente o tiene acciones corruptas o tiene acciones reñidas con la ética, creo que la sanción tiene que ser tan ejemplificadora para que en esos espacios de responsabilidad, en esos espacios de flexibilidad que tú vas a tener como autoridad y posiblemente el alcalde, también los concejales y también los directores municipales, quienes detenten el poder en la práctica, porque no solo el alcalde, si se pasan de la raya, el castigo creo que también tiene que ser ejemplificador, ¿ya? Y para eso yo incluso he hablado mucho de una figura sueca que se llama el ombudsman, que es como una especie de defensor del pueblo, porque hoy día nosotros funcionamos con la lógica del defensor del cliente, que es una lógica que pertenece más al CERNAC y pertenece más a este modelo que yo compro servicios y productos, ¿ya? Y el servicio del producto tiene que cumplir con la norma o con el estándar que estaba especificado. Y yo creo también que en el vínculo ciudadano con la institucionalidad, por ejemplo, si tú vas a un tribunal, ¿ya? Ponle en un tribunal civil y se demoran 5 o 6 años para resolver una causa, hay alguien que debiera estar apurando esto. ¿Entendés? Porque también parte de el serio problema que tenemos de credibilidad de la institucionalidad hoy día, creo que se basa en la lentitud del Estado en resolver los problemas de la gente. Entonces, si hay un problema que la gente considera importante resolver, tiene que ver con la justicia, ¿ya? En distintos ámbitos, no solo el penal, también el civil y otros más. Entonces, creo que debiéramos de evolucionar a tener esa figura. Y obviamente también, para que no se termine transformando en un populismo con esa figura, colócale todas las inhabilidades necesarias para que esa persona no pueda estar postulando a un cargo al día siguiente que renunció, o por ejemplo también al día siguiente que renunció tampoco se pueda ir a representar algún gremio de los cuales tenía que enfrentar teniendo ese cargo, ¿me entiendes? ¿Ya? Es por ejemplo las situaciones que tú ves en no sé si era un funcionario del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que se iba a hacer
a hacer cargo de la administración de la asociación de AFP, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese tipo de situaciones que se producen, hay que evitarlas, y creo que hay que colocar las inhabilidades necesarias como para que tú en tus decisiones no puedan estar viciadas por otro interés que sea simplemente el de cumplir con el ciudadano, que forzadamente cumple también con todas las normas que el mismo Estado le ha impuesto a través de los distintos órganos. Muy bien. Gracias, alcalde. Yo quiero llevarlo a otro tema, pero que tiene que ver con lo mismo, estamos en un momento de analizar las instituciones, cómo podrían diseñarse mejor. Usted señaló hace un tiempo atrás, y yo voy a leer textual para no equivocarme y no citarlo mal. Creo que las cuarentenas dinámicas que tanto defendió la autoridad sanitaria y con el sistema a punto de colapsar indican que se debió hacer una política más estricta al comienzo, cierre de comillas. Sin embargo, hoy, a varios meses, ha sido usted uno de los alcaldes que ha llamado a levantar la cuarentena en su comuna para atender la reactivación económica, señalando que es partidario de que se desconfine la comuna completa y también atendiendo a esta especie de economía circular, favoreciendo los almacenes de barrio. ¿Cuál es la pregunta? Desde este punto de vista, ¿cuáles cree usted que son las facultades que debieran tener los municipios incorporadas en su normativa que les permitan la reactivación económica a nivel local? Mira, Esteban, primero, de todo lo que dijiste, solo parte va entre comillas, porque en la parte que tú dijiste algo así como que en vistas o con el fin de la reactivación económica, ¿ya? Y yo no dije eso. Eso no está entre comillas. No, eso estaba fuera de las comillas, claro, sí. Ya. No, mira, si lo primero era la cita solamente. Sí. No, bien. Lo que pasa es que solo te quiero hacer una precisión que para mí es muy importante. Yo creo que por ningún motivo podemos arriesgar la vida y la salud de la gente. ¿Ya? Entonces, la reactivación económica no es el punto. El punto para mí era otro. El punto para mí es el trato equitativo que tiene que existir entre una comuna y otra desde la autoridad central. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo? Porque cuando tú te das cuenta desde el municipio que hay decisiones macro que la autoridad central establece y que no las vas a poder cambiar aunque no sean de tu gusto, entonces lo que tú exiges es que los parámetros que te van a aplicar sean los mismos parámetros que se aplican a otras comunas. Nosotros el 3 de agosto, por ejemplo, cumplimos todos los parámetros que la autoridad sanitaria había establecido para salir de cuarentena y sin embargo no nos sacaron de cuarentena. ¿Me entiendes? Entonces por eso yo empecé a generar, ¿no es cierto?, pauta en el sentido de que si ahora el ministerio, incluso hace 2 semanas atrás o una semana, había instalado la idea de un nuevo parámetro de tener hasta 10 casos nuevos cada 100.000 habitantes, no podía ser que se nos aplicara a nosotros para no salir de la cuarentena, pero no se le aplicara al resto para ver si tenían que regresar entonces, ¿no es cierto? Porque lo justo es que todos los ciudadanos se les aplique la misma ley, las mismas normas derivadas de esta ley, ¿ya? Con igualdad ante la ley. Entonces, mi tema era que si ya la autoridad está desconfinando, y por ejemplo en las comunas en transición, para darte un ejemplo, Providencia, Las Condes, Santiago, Vitacura, que le brindan el 80% del empleo a los puentaltinos que trabajan, para que tú sepas. La información de la CACEN y todo dicen que el 80% de los puentaltinos, ¿ya?, que trabaja fuera de la comuna, trabajan en esas comunas. Entonces, lo que yo planteaba es que si mi 80% de trabajadoras y trabajadores iban a quedar en riesgo de perder la pega porque la autoridad nos discriminara, no me parecía correcto. Sin embargo, sí creo que la autoridad tiene que ser muy rígida, muy estricta y que, sobre todo, además, hay que fortalecer la fiscalización. Porque, por ejemplo, nosotros el lunes vamos a pasar a transición desde la cuarentena, pero si no viene aparejado de una adecuada fiscalización, que significa que la Seremi de Salud fortalezca la fiscalización que depende de ellos, en lo sanitario, que la gobernación respectiva realice las coordinaciones con el contingente militar, carabineros y la PDI, finalmente se puede transformar en letra muerta todas las normas que la autoridad ha establecido que hay que cumplir en este paso, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo planteé el tema, al comienzo me parece, y siempre dije que creía que había que actuar más a la neozelandesa,
actuar muy drásticamente, rápido, para frenar inmediatamente el virus, trazarlo, ¿ya? Y lograr rápidamente, después de haberlo contenido, salir de esto, ¿ya? Cuando tú ves hoy día que ya tenemos comunas en 5 meses de cuarentena, te das cuenta que estábamos en lo correcto. Porque si nosotros inmediatamente hubiéramos actuado para haber confinado el virus donde llegó a Santiago, ¿ya? Hubiéramos evitado que hayamos tenido que pasar todos los dramas que estamos pasando. Entonces, obviamente hay gente que te va a decir era imposible saber, siempre alguien va a tener un argumento distinto. Pero lo que está claro es que si tú lo contenías rápidamente con medidas estrictas, ibas a lograr que hubiera muchos menos contagios, por lo tanto menos enfermos, por lo tanto menos fallecidos. ¿Entiendes? Entonces, por eso mi postura fue al comienzo esa. ¿Y por qué mi postura avanzada a la pandemia fue derivando, evolucionando? Primero, porque si tú te fijas, la autoridad sanitaria cerró la residencia sanitaria que en julio teníamos en Puente Alto. Entonces, tú te preguntas, el resultado que significa aumento de casos, ¿ya? O lentitud en bajarlos, ¿es producto de que la gente se comportó mal o producto de que no tenían alternativa para salir de su casa y en el hacinamiento no contagiar al resto de la familia? ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que hay variables estructurales y de comportamiento, pero las variables estructurales, ¿ya? Como por ejemplo la inequidad urbana, influyen tanto sobre el contagio. 330.000 habitantes del sector poniente de Puente Alto, que es 4 veces más grande que Vitacura. 330.000 habitantes es 4 veces más que Vitacura. No tienen una sola sucursal bancaria. ¿Cuántas sucursales bancarias hay en Vitacura? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué te quiero decir? Esa inequidad urbana genera también que esos 330.000 habitantes, cuando necesitan un trámite o sacar plata o hacer distintos trámites en el banco, ¿a dónde van? Al centro de la comuna. Entonces, cuando viene la televisión y registra que hay filas para entrar al Banco Estado en la plaza de Puente Alto, no es porque esa gente se esté comportando mal, es porque esa gente no tiene a dónde más acceder a una sucursal de Banco Estado. Que dicho sea de paso, en el plan de reconversión de una zona del poniente de Puente Alto, hace 10 años atrás habíamos pedido que se construyera una sucursal bancaria al lado del centro cívico que se iba a construir. ¿Me entiendes? Entonces, esa inequidad urbana que se ha ido anquilosando, que, ¿no es cierto?, que se ha establecido, de que ha decantado, es la misma inequidad urbana que lleva a que mis vecinos de la comuna, para ir a trabajar, ahora, el lunes, posiblemente van a tener el riesgo de apiñarse en el metro o en la micro. 150.000 usuarios, para que te hagas una idea de los caudales que estamos hablando. 150.000 usuarios se suben al metro en Puente Alto en un día. 100.000 usuarios se suben a las micros para ir a trabajar. Entonces, cuando yo estoy planteando ahora a los gremios del empresariado, que he tenido, dicho sea de paso, muy buena recepción de parte de ellos, la que agradezco, porque probablemente mañana tengamos humo blanco, he planteado la necesidad de diferir el horario de ingreso de los trabajadores. Y yo planteé 2 alternativas. Una que fuera por territorio, es decir, por ejemplo, si por ejemplo, determinar un horario para los trabajadores que van y se desplazan hacia Santiago Centro, otro horario para los que se desplazan hacia Las Condes, Vitacura, otro para los que se desplazan hacia Providencia, Logarnechea, ¿me entiendes? Y de esa forma que nos distribuyamos la carga de uso del transporte público que no da abasto en las horas punta, porque tenemos una ciudad esquizofrénica. De 7:30 a 9 de la mañana, todo colapsa, y después en la tarde, cuando la gente se retira a su hogar, todo colapsa. Y eso es producto de que no hemos sido capaces como personas, como seres humanos, de planificarnos en el uso racional de la infraestructura pública. Finalmente, ¿te parece razonable que tengamos tacos en los que la gente está 1 hora pegado, 2 horas pegado, con la huella de carbono que eso significa para el medio ambiente, pero además con la pérdida de tiempo que significa para esa persona simplemente porque no hemos sido capaces de decir, mira, las actividades de extracción industrial, las actividades de producción industrial van a entrar a tal hora. Los que son de servicios bancarios van a entrar a tal hora. Los que son de construcción van a entrar a tal hora.
y los que son de comercio van a entrar a tal hora. ¿Por qué no podemos pensar un poquito más avanzado, ¿ya?, en que no todos salgamos corriendo en estampida a una hora en la ciudad? Entonces, eso es lo que estoy planteándole a los gremios del empresariado, que tuvo una buena acogida, y espero que ojalá mañana tengamos buenas noticias, porque creo que mis trabajadores de la comuna, que además habitualmente se demoran más de una hora, a veces 1 hora y media, porque tienen que tomar el metro y una micro, a veces para llegar a sus fuentes laborales, quiero que vivir en la periferia no sea un recastigo, ¿me entiendes? No recastiguemos a las zonas urbanas más pobres y más vulnerables. Entonces, la construcción de esta equidad urbana, si no radica más atribuciones en, por ejemplo, la figura del futuro gobernador regional, ¿ya?, que se pueda coordinar con estos actual alcaldes, que no funcionen los municipios como feudos en cada uno de los territorios, sino que el alcalde se coordine con los vecinos y además con esta autoridad regional, y que también cada uno de los alcaldes actúe generosamente, generando políticas no solo de interés comunal, sino también de interconexión con el resto. Vamos a poder tener una ciudad más amigable, lo que yo llamo una mejor ciudad, ¿ya?, y ponernos en el modo flexible, porque tenemos infraestructura, pero no la podemos usar todos al mismo tiempo, porque si no, lo que hacemos es colapsar. Entonces, en todos estos ámbitos, en cada uno, por ejemplo, fíjate que si yo quiero desde el municipio influir para cambiar un recorrido del colectivo o cambiar una zona de paradero del Transantiago, no lo puedo hacer desde el municipio. Y resulta que el que tiene el problema todos los días es el vecino, el municipio respectivo. Sin embargo, tenemos que esperar buena voluntad de la autoridad de Santiago de si aprueba o no aprueba el nuevo trayecto de esa línea de colectivo, o de que la micro la hagamos parar en otra parte. Por ejemplo, te puedo dar todos estos ejemplos de lugares donde no tiene ni un sentido que esté el paradero de las micro, porque lo único que están haciendo es exponerse las personas, ¿ya?, generando tacos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cada cambio en este país centralista necesita una aprobación adicional de alguien en Santiago. Vámonos a la política de seguridad. ¿Qué pasa con los planes comunales de seguridad? ¿Cómo las políticas de seguridad comunales, que se crea un Consejo Comunal de Seguridad, no se le da recursos para que puedan implementar los planes comunales de seguridad? Entonces, creo que hay muchas cosas que hay que ir avanzando en esto, y que ameritan más generosidad, y también que la gente esté dispuesta a perder un poco de poder, y que lo que los ganen lo auditemos, los controlemos, que haya harta transparencia, para que ese poder finalmente tampoco genere externalidades negativas en su uso. Okay. Alcalde, solo agregar que al tema de los tacos que usted mencionó, la huella de carbono y la pérdida de tiempo, también hay todo un tema de salud pública y de salud mental de la población, así que ojalá que se produzca ese humo blanco de que usted nos habló. Jocelyn, usted iba a decir algo, querida colega. Es algo muy relacionado con lo que ya estaba hablando, y varias veces lo conversamos, recuerdo, a propósito de que en la nueva ley de gobierno regional existen estas dos autoridades, el gobernador y el delegado presidencial, pero justamente en la materia que abordamos hoy, en la emergencia, hay al parecer una duplicidad de funciones. ¿Qué le parece? ¿Habría que adoptar algún mecanismo para que frente a una emergencia el alcalde pueda coordinar de mejor forma con una de esas dos autoridades? Bueno, yo sigo creyendo que la descentralización es necesaria. Todo lo que propenda que las decisiones están cerca de la gente y son rápidas, bienvenido sea. Pero también tiene que existir un espíritu de cuerpo. Tampoco podemos generar finalmente una situación en que sea un mosaico que al final no tenga una vinculación, ¿me entiendes? Entonces, tiene que existir autonomía, tiene que existir generación de esos espacios de toma de decisiones y recursos, porque muchas veces se le da atribuciones a los municipios y no se les pasan los recursos necesarios, entonces se termina transformando en letra muerta. Pero creo que ahí hay mucho que hacer, pero sí creo que la figura del gobernador regional, a diferencia de algunos que creen que hay que retrasar esas elecciones y todo,
Yo creo que hay que ir avanzando. Si esperamos que las figuras sean todas perfectas, nunca vamos a avanzar. Entonces, lo que yo haría es comenzar e ir generando después una distribución de atribuciones, pero hay que entender que el nivel regional tampoco es el que tiene que acumular la mayor cantidad de atribuciones, y las atribuciones tienen que estar a nivel local. ¿Don Esteban? Bien, sí, alcalde, bueno, junto con agradecerle y en aras del tiempo, quiero hacerle una última consulta. Respecto del asociativismo general en general, del asociativismo municipal en general, para que no se entienda, porque claro, estamos en la HM, pero ¿cómo cree usted que las asociaciones de municipalidades pudieran contribuir primero a desarrollar estos temas? Eso en términos generales, y ya en la bajada un poco más para el ámbito nuestro, local, chileno. ¿Cómo califica en ese sentido el aporte que han sido durante este tiempo desde que se dictó esta ley de asociativismo? Sabemos que hay distintas temáticas regionales, de alcance nacional. ¿Cómo evalúa usted el aporte que podría significar y cómo ha sido en Chile el tema del asociativismo para abordar estos problemas que estamos hablando? Bueno, yo creo que siempre el asociativismo bien llevado va a ser algo positivo. Creo que cuando uno observa la forma en que ha ido evolucionando la mirada que la ciudadanía tiene sobre los municipios, sobre sus autoridades, y que están bien evaluados, sin embargo hay que tomarlo con mucha humildad, porque tampoco es una extraordinaria evaluación. Yo creo que todos estamos al debe. Existen muchos temas que hay que solucionar. De hecho, siempre le digo a mi equipo que hay que actuar con cariño y eficiencia, no pura eficiencia, porque para eso colocaríamos un computador, hacemos una tremenda ecuación de situaciones que hay que resolver y las responde un computador. Tiene que haber también cariño, tiene que haber el contacto humano, somos personas, y cuando alguien está necesitado o alguien necesita generar un trámite, siempre es bueno un contacto y alguien que te facilite las cosas. Y también creo que es muy importante actuar con humildad. Uno de los gestos importantes que hicimos en Puente Alto cuando yo asumí como alcalde fue crear una cosa que le llamamos atención nocturna. Yo le pedí a los funcionarios y le dije, necesito que tengamos una instancia en la que nosotros no usamos ese beneficio de irnos a las 5:30 de la tarde, ¿ya?, sino que nos quedamos hasta última hora de la noche atendiendo a los vecinos que no pueden nunca de manera presencial concurrir al municipio, porque ellos llegan a nuestra comuna, que es una comuna periférica, muy tarde. Entonces, ese ciudadano nunca entra en contacto con sus autoridades. Entonces, después no nos quejemos cuando la gente dice, oye, solo aparecen para las elecciones, nunca me resuelven nada. Si tampoco estuvimos con las puertas abiertas para recibirlos cuando nos necesitaron. Entonces, generamos esta atención nocturna, que fue una iniciativa que ganó el Premio a la Innovación hace algunos años atrás, y que creo que, yo le decía al equipo, es un gesto de humildad. Le decía yo, necesito voluntarios. ¿Por qué tengo un gesto de humildad? No me pidan que les suba el sueldo, no me pidan cosas extraordinarias, porque lo que quiero es que entendamos que somos un municipio de servicio a la gente, y me apañaron muchos funcionarios. Y es un sistema que lo frenamos ahora por la pandemia, pero en el futuro volveremos a retomarlo. Y también creo que el asociativismo en todo ámbito de la vida genera sinergias positivas que son muy potentes, pero también hay que tener cuidado con que este asociativismo finalmente termine generando, por decirlo de alguna manera, asociaciones netamente políticas, y que finalmente, en vez de abordar temáticas o de representar al mundo municipal, se instrumentalicen, ¿ya? Y en ese sentido creo que es muy importante que actuemos con mucha seriedad y que el mundo municipal esté adecuadamente representado en su pluralismo. Y en ese sentido creo que la Asociación Chilena de Municipalidades, con la cobertura que tiene municipal en todas las regiones, creo que no queda ni una provincia que no tenga un representante en la asociación. Es algo importante, y todos los colores políticos le brinda, de cierta manera, creo que una impronta plural que es única a nivel nacional,
y de alguna manera también le ha dado la potencia para que hayamos desarrollado proyectos como los que desarrollamos el año pasado y bueno, y ojalá que se siga esa senda y que la pandemia no genere un distanciamiento de todos quienes tienen que estar unidos por el municipalismo de nuestro país. Alcalde, agradecerle, muchas gracias por haberse dado un tiempo, sabemos que está muy ocupado, más de lo normal, así que muchas gracias por escucharnos y por compartir su experiencia con Esteban. También. No, muchas gracias, Germán, alcalde, muchas gracias por este tiempo y bueno, ya estamos en la hora, cumplimos nuestra hora, así que esperamos que quienes nos escuchan les haya sido útil todo lo que se habló en este programa. Eso. No, a ustedes, muchas gracias. Y bueno, ojalá que más adelante tengamos la oportunidad de volver a reunirnos en otros temas, pero también hacer un llamado a cada uno en que siento que Chile está en un momento tremendamente complejo, en que hay que actuar con mucha responsabilidad, pero también con mucha generosidad, entendiendo que todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo y algunos un mayor esfuerzo para que logremos construir una cohesión social que nos permita avanzar como país. Siento que de alguna manera llegamos a un punto, por ejemplo, algunas personas me hablaban de ¿qué cree el alcalde que es importante abordar? Por ejemplo, yo creo que el Estado subsidiario nos quedó chico, ¿ya? Y, por ejemplo, se los quiero contar en algo. La única inversión municipal que nosotros mantuvimos con la pandemia, porque tuvimos que bajar todo lo demás porque estamos con un presupuesto muy inferior al que teníamos originalmente planificado, es una inversión para que la municipalidad pueda contar con una copa de agua, para tener agua potable, para enfrentar emergencias, ¿ya? Vamos a ser la primera comuna del país que, no estando en una situación de catástrofe, como por ejemplo lo que pasó en Maipú con el terremoto, estamos levantando una especie de empresa de agua potable, pero en realidad no puede ser una empresa de agua potable porque el Estado subsidiario no me lo permite. Claro. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, cuando la gente me dice, alcalde, bueno, yo digo, mira, ¿por qué yo como Puente Alto? Por ejemplo, mira qué locura, yo sé que puede sonar una locura. ¿Por qué yo como Puente Alto, así como las redes eléctricas, ¿no es cierto? Tú tienes la generación, la transmisión y la distribución, y le metes y le inyectas energía al sistema. ¿Por qué yo, teniendo como municipio algunos derechos de agua, no le puedo inyectar a la red de agua potable agua que después diga que es la señora Juanita la beneficiaria porque estaba cesante o porque tenía un familiar postrado y tenía que hacer más aseo en la casa, o estarle haciendo aseo, ¿no es cierto?, y estar limpiando, o como fuere, ¿me entienden? Entonces, no lo puedo hacer, estamos muy bloqueados en algunas cosas. Entonces, creo que hay que mejorar el tema, pero sin irnos tampoco a un estado totalitario que finalmente termine conculcando, restringiendo las libertades de las personas y también sofocando el emprendimiento y el esfuerzo personal o de las empresas, que es importante también, en la medida que no sea un esfuerzo que genere abuso, que genere explotación o que genere otras condiciones que no corresponden al siglo XXI. Entonces creo que tenemos que lograr tener un Estado más eficiente, pero también con algunas atribuciones más, y que pueda evitar los abusos, que pueda evitar que algunos grupos poderosos finalmente no tengan un contrapeso, ¿ya? Entonces, les doy ese ejemplo que también se condice con lo de la emergencia, que era el tema original de ustedes, que es algo que hemos tratado de sacar adelante con mucho esfuerzo, pero que también tengo ciertas restricciones, ¿ya? Finalmente, nuestra copa de agua la estamos conectando en nuestro proyecto al futuro hospital que va a tener Puente Alto. Puente Alto, por ejemplo, para que ustedes sepan, el Hospital Sotero del Río, que tiene 1,5 millones de inscritos, es el hospital más grande de Chile, es uno de los más grandes de Latinoamérica. No podría funcionar cuando hay cortes de agua prolongados si es que la municipalidad no le mandara camiones aljibe con agua potable, porque el Código Sanitario dice que
frente a una emergencia de corte de agua. Si no tienen cómo suministrar el agua potable, tienen que mandar a los enfermos a su hogar. Imagínate que el hospital cerrara las puertas. Sería una hecatombe. Entonces, nosotros vamos a conectar nuestra copa de agua con el futuro hospital, que va a estar, que es el otro hospital, el que está en el acceso sur con Eizaguirre, y también con 2 colegios y un jardín infantil que están cerca, para que puedan ser albergue en caso que tengamos una emergencia, como la del terremoto del 85, por ejemplo, y tengamos que proveerle a algunas personas momentáneamente un lugar donde pernoctar, donde tener aseo, donde tener baños, etcétera, para que desde esta copa de agua podamos tener autonomía en caso que se vuelva a producir un corte de agua como el que se produjo en aquellos años, que fue por mucho tiempo, ¿ya? Todo eso ha costado mucho sacarlo adelante, por la normativa. Bien. Le dejo a usted el cierre, doña Jocelyn. Muchas gracias nuevamente, alcalde, y también a su equipo con el que logramos contactar y contar con usted. Éxito en toda su gestión y en todas estas cosas bonitas que nos cuenta y que son tan buenas para la ciudadanía. Y muchas gracias a todos a quienes se dieron un tiempo de escucharnos, de vernos. El video queda ahí grabado en la página web de la asociación, nos dijeron, YouTube, Twitter, así que, bueno, se puede volver a ver. Un abrazo a todos. Nos criticarán en algún minuto alguna locurilla que acabo de decir. Claro. Muy bien, muchas gracias. Chao, que esté muy bien. Chao, alcalde, que esté muy bien. Adiós. Gracias a todos. Adiós.